Un buen día de verano, mi hijo de 5 años de edad, James, jugaba en el patio trasero de la casa. James siempre ha sido un chico tranquilo, juega por sí mismo sobre todo, nunca tuvo muchos amigos, pero él siempre ha tenido una imaginación salvaje. Yo estaba en la cocina, dándole de comer a nuestro perro, cuando me enteré de lo que sonaba como James hablando con alguien en el patio trasero. No estoy segura de a quién le podría estar hablando, podría haber hecho un amigo. Al ser una madre soltera es difícil para mí mantener siempre un ojo en mi hijo, así que decidí salir a la calle y ver cómo estaba. Cuando entré en el patio trasero estaba un poco confusa, ya que James era la única persona allí, se refería a sí mismo. Juraría que oí otra voz. En ese instante, lo llamé. Él entró y se sentó en la mesa de la cocina, ya que era la hora del almuerzo, así que decidí hacerle un sándwich de pavo. ¿Con quién estabas hablando por ahí? Le pregunté. James levantó la mirada por un momento, estaba jugando con mi nuevo amigo, dijo sonriendo. Le serví un poco de leche y seguí preguntándole. ¿Tu amigo tiene un nombre? ¿Por qué no le preguntas si quiere comer con nosotros? James me miró por un momento antes de responder. Su nombre es Laugin Jack. Yo retrocedí un poco por lo que había dicho. Ah, ¿sí? Es un nombre extraño. ¿Cómo es tu amigo? Le pregunté un poco confundida. Es un payaso, tiene el pelo largo y una gran nariz, unos brazos largos y grandes pantalones, con calcetines a rayas y siempre sonríe. Me di cuenta que mi hijo estaba hablando de un amigo imaginario. Supuse que para los chicos de su edad era normal tener amigos imaginarios, sobre todo si no había muchos reales con los que jugar. Pensé que solo era un fase. El resto del día transcurrió como de costumbre, y se fue haciendo tarde así que puse James a la cama. Yo lo metí adentro, le di un beso, y me aseguré de encender su lámpara de noche antes de cerrar la puerta. Estaba muy cansada, así que me decidí a ir a la cama poco después. Es más, misma noche tuve una pesadilla horrible. Estaba todo oscuro, me encontraba en una especie de parque de atracciones en muy mal estado. Tenía mucho miedo, corría a través de un campo interminable de tiendas de campaña vacías, y algunas chozas de juego. Todo el lugar tenía un aspecto horrible, era todo blanco y negro, habían peluches colgados de sogas en las cabañas de juego, todos con sonrisas de enfermos cosidas en sus rostros. Se sentía como que si todo el parque estuviera mirándome a mí, a pesar de que no había nadie a la vista. Entonces, de repente, empecé a oír levemente los sonidos del Pop Oest de Beasel, se estaban reproduciendo en un acordeón que se hizo eco a través del parque, me hipnoticé. Seguí su melodía a la carpa de circo, casi en trance, incapaz de evitar que mis piernas se muevan hacia adelante. Era completamente negro, la única luz provenía de un solo proyector que brillaba en el centro de la gran carpa. Mientras caminaba hacia la luz de la música más lenta, me encontré cantando incapaz de detener. Todo el zapatero del banco. El mono persiguió a la comadreja. El mono pensó que buena diversión. Pop. Goes de Basel. La música se detuvo justo antes de su culminación, y de repente disparó las luces encendidas. La intensidad de las luces me dejó prácticamente ciega, lo único que podía ver era una pequeña silueta oscura que venía hacia mí, luego apareció otra, y otra, y otra. Había decenas de ellas. No podía moverme, mis piernas se congelaron, lo único que podía hacer era ver cómo esas siluetas inquietantes se me acercaban lentamente. A medida que se acercaban pude ver que eran niños. Mientras miraba a cada uno de ellos me di cuenta de que todos eran horriblemente desfigurados y mutilados. Algunos tenían cortes por todo el cuerpo, otros fueron gravemente quemados, y otros tenían sus miembros mutilados, incluso los ojos. Los niños me envolvían, arañando mi carne, me arrastraron a la tierra, y me desgarraban mi interior. A medida que los niños me destrozaban y me desvanecían, todo lo que podía oír era la risa, horrible, horrible, una horrible y malvada risa. Me desperté a la mañana siguiente en un sudor frío. Después de tomar unas cuantas respiraciones profundas miré y vi que algunas de las figuras de acción de James me miraban a la cara desde mi mesita de noche, suspiré, James probablemente se había despertado temprano y puso sus juguetes aquí, pensé. Recogí sus juguetes y me dirigí a la habitación de James, sin embargo, cuando abrí la puerta, James estaba profundamente dormido. Me encogí de hombros, coloqué los juguetes de nuevo en su caja, y me dirigí a la sala de estar. Un poco más tarde James se despertó y le hice el desayuno. Él estaba tranquilo y parecía un poco aturdido, quizá no dormía bien tampoco.
Decidí preguntarle sobre los juguetes. James, ¿pusiste los juguetes en la habitación de mamá esta mañana? Sus ojos se alzaron hacia mí por un momento y rápidamente miró hacia abajo a su cereal. La Ugin Jack lo hizo. Un poco enojada le respondí, bueno, dile ya que mantenga sus juguetes en su habitación. James asintió y terminó su desayuno, luego decidió ir a jugar en el patio trasero. La Ugin Jack by Snuff Bomb E5 USI 9W. La foto que demuestra su existencia. Fui a relajarme en la sala de estar y me quedé dormida. Al despertar un par de horas más tarde me dije a mí misma nerviosa: mierda, tengo que ver a James. Estaba un poco preocupada, había pasado más de 2 horas sin saber de él. Fui al patio trasero, pero James no estaba allí. Estaba muy nerviosa, así que gritando comencé a llamarlo: James. James. ¿Dónde estás? En ese momento oí una pequeña risa proveniente del patio delantero. Salí corriendo por la puerta hacia el frente de la casa. James estaba sentado en la acera, di un suspiro de alivio y me acerqué a él. James, ¿cuántas veces te he dicho que te quedaras en el patio trasero? Espera, ¿qué estás comiendo? James me miró y luego se metió la mano en el bolsillo, sacó muchos caramelos de todos los colores. Eso me puso aún más nerviosa. Le pregunté: James, ¿quién te dio los dulces? James me miró sin hablar. James. Por favor. Dile a mamá quién te dio los dulces. James bajó la cabeza y dijo: la Ugin Jack, él me los dio. Mi corazón se hundió, me arrodillé a mirarlo a los ojos. James, he tenido suficiente de este la Ugin Jack, maldita sea, él no es real. Ahora bien, esta es una situación muy grave y necesito saber quién te dio esos caramelos. Podía ver los ojos de mi hijo, total honestidad, pero mamá, Jack me dio los dulces. Cerré los ojos, respiré hondo y sabía que James nunca me mentiría, pero lo que me estaba diciendo era imposible. Hice que escupa el caramelo y mientras desechaba el resto pensaba: James parece estar bien, tal vez estoy exagerando, después de todo lo podría haber conseguido de Tom y Linda, los vecinos de al lado, o del señor Walker que pasaba por la calle. De cualquier manera voy a tener que tener un mejor control sobre mi hijo. Esa noche puse James a la cama como de costumbre, y me acosté temprano. De repente me despertó un fuerte ruido procedente de la cocina, salté de la cama y corrí escaleras abajo. Cuando llegué a la cocina, estaba horrorizada, cada cosa que había en los mostradores se había caído al piso, y nuestro perro estaba muerto y colgado de la lámpara. Su estómago estaba a cielo abierto y relleno de caramelos, del mismo tipo que James estaba comiendo ese mismo día. Mi impresión se fue rompiendo rápidamente por un grito agudo procedente de la habitación de James seguido de fuertes choques. Rápidamente agarré un cuchillo del cajón y corrí por las escaleras con la velocidad que solo una madre cuyo hijo está en peligro podía tener. Entré por la puerta rápidamente y encendí las luces. Todo en la habitación había sido golpeado y tirado al piso. Mi pobre hijo estaba en su cama llorando y temblando de miedo. Lo recogí y salí corriendo de la casa para ir al lado, a la casa de Tom y Linda. Afortunadamente ellos aún estaban despiertos, me dejaron usar el teléfono y llamé a la policía. No tardaron mucho en llegar, le expliqué lo que había sucedido y me miraron como si estuviese loca. Registraron la casa, pero lo único que encontraron fue a nuestro perro muerto y 2 habitaciones destrozadas. El oficial me dijo que probablemente alguien había entrado en la casa y que había hecho lo correcto antes de hacer una salida rápida, cuando se enteraron que subía por las escaleras. Yo sabía que no era cierto, todas las puertas estaban cerradas y ninguna de las ventanas estaban abiertas. Lo que estaba en mi casa no vino de afuera, eso estaba en mi casa. Al día siguiente, James se quedó dentro. Yo no quería que se fuera de mi vista. Entré en el garaje y me encontré el monitor con que vigilaba a James cuando era bebé. Lo coloqué en su habitación y el otro en mi mesita de luz, pensando que si algo entra en su habitación esta noche, iba a ser capaz de escucharlo. Fui a la cocina, tomé el cuchillo más grande del cajón y lo puse en mi mesita de noche al lado del monitor. Amigo imaginario o no, no voy a dejar que nada dañe a mi hijo. Muy pronto llegó la noche, coloqué a James en la cama. Él tenía mucho miedo, decía que Jack vendría por él, pero yo le prometí que no iba a dejar que le pase nada. Le di un beso de buenas noches y antes de cerrar la puerta le susurré: buenas noches James, te amo. Traté de mantenerme despierta todo el tiempo que pude, pero después de unas horas me sentí demasiado cansada. Mi bebé estaba seguro en su cuarto y necesitaba dormir. Justo cuando puse mi cabeza en la almohada escuché un ruido suave en el monitor de bebé que había puesto en mi mesita de noche. Al principio sonaba como interferencia, como el tipo de sonido que el radio haría, luego se convirtió en un suave gemido. Pensé: ¿es James dormido?
Luego lo escuché, la horrible risa de mi pesadilla, salté de la cama y agarré rápidamente el cuchillo y corrí a la habitación de James, probé el interruptor de la luz, pero no anduvo, di un paso y pude sentir un espeso líquido caliente en mis pies, de repente la luz del cuarto de James se encendió y pude ver con horror absoluto lo que estaba enfrente de mí. El cuerpo de James fue clavado en la pared, lo perforaron a través de las uñas de sus manos y pies. Su pecho estaba cortado y abierto, sus órganos colgaba hasta el suelo. Sus ojos y su lengua se habían retirado junto con la mayoría de sus dientes. Estaba perturbada y mis ojos se inundaron de lágrimas, casi no podía creer que era mi bebé. Entonces oí de nuevo, el suave gemido desesperado, grité fuertemente. James, todavía estás vivo. Mi bebé, en tanto dolor apenas se aferra a la vida, corrí afuera del cuarto y vomité en el suelo, pero mi enfermedad fue interrumpida por una carcajada grotesca que venía detrás de mí, me di la vuelta al mismo tiempo que me limpiaba la boca con mi mano, luego desde las sombras surgió el demonio responsable de todo este horror, yo quedé sin habla, era Laugin Jack. Su piel blanca y el pelo del fantasma negro colgaban hasta los hombros. Penetrantes ojos blancos rodeados por anillos de color negro oscuro. Su sonrisa torcida reveló una hilera de afilados dientes blancos, su piel no se parecía a la piel en absoluto, que casi parecía de goma o plástico. Vestía un traje blanco y negro irregular como un payaso con camisa de manga larga y calcetines a rayas. Su cuerpo era grotesco, sus largos brazos colgando más allá de su cintura y la forma en que estaba a punto le daban un aspecto casi sin hueso, como un muñeco de trapo. Dejó escapar una risa repugnante como para hacerme saber que estaba contento con mi reacción a su trabajo, él se dio la vuelta lentamente delante de James y comenzó a reír aún más a lo horrible que había hecho a mi hijo, eso fue suficiente para sacudirme de terror, y le dije aléjate de James, hijo de puta. Corrí al monstruo levantando el cuchillo por encima de mi cabeza, y lo apuñalé, pero tan pronto como el cuchillo le tocó desapareció en una nube de humo negro. El cuchillo pasó a través de James y lo perforó, el corazón de James seguía latiendo, salpicando su sangre caliente en mi cara. No. ¿Qué he hecho? Mi bebé, mate a mi bebé. Inmediatamente me caí de rodillas, podía oír las sirenas en la distancia cada vez más fuerte. Mi hijo, mi bebé, mi dulce bebé, le prometí que mamá lo protegería, pero fallé, lo siento James, lo siento mucho estallando en llanto arrodillada frente a lo que aún era el cuerpo de mi hijo. La policía no tardó en llegar a encontrarme frente a mi hijo, todavía empuñando el cuchillo cubierto de la sangre de mi pobre retoño. El juicio fue corto, me culparon del asesinato de mi hijo y me declararon loca. Me pusieron en la casa Filopoulos para criminales dementes, donde he estado durante los últimos 2 meses. No es tan malo aquí, la única razón por la que estoy despierta es porque alguien está jugando Pobres de Basel fuera de mi ventana. Todos los días, por la mañana.